diputados, diputadas, público que nos acompaña, medios de comunicación, y buen momento porque aquí están los niños y esta iniciativa también tiene que ver mucho con ellos y con la población en general. Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Hidalgo, presente. Los que suscribimos, diputadas y diputados de la 62ª legislatura, integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y 2 y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, sometemos a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 7º y 8º al artículo 8 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Dentro de los mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión, se encuentra la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión de Internet de la Organización de las Naciones Unidas, adoptado el 1 de junio de 2011, la cual señaló en el punto número 6, relativo al acceso a Internet, entre otras cosas, lo siguiente. Inciso A. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión, de asociación, el derecho a elecciones libres. Inciso E. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Como mínimo, los Estados deberían. Fracción segunda. Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación, entre otros puntos de acceso público. Fracción tercera. Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que pueden reportar, especialmente entre sectores pobres, niños, ancianos y en las poblaciones rurales aisladas. Fracción cuarta. Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos. Inciso F. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo. Al respecto, de acuerdo a los datos aportados por la INEGI, en el año 2010 se registraron 32.8 millones de usuarios de los servicios de Internet de 6 años o más en el país, representando poco más de una tercera parte de esta población, con un 33.8%. El 76.5% de los cibernautas mexicanos tuvo menos de 35 años, lo que significó que los jóvenes hicieran mayor uso de esta tecnología y también los primeros que la adoptaron. Por su parte, la proporción de niños de 6 a 11 años que navegan en la red fue del 9.7%. La mayoría de los usuarios de Internet tuvieron una escolaridad de nivel preparatoria con el 29.2%, seguidos del nivel de licenciatura con 25.5%, secundaria con 24% y primaria con 17%. Por lo que se refiere a los lugares de acceso, poco más de la mitad de los usuarios de Internet, 51.8%, hizo uso de los servicios de la red desde un sitio fuera de su hogar. En cuanto al equipamiento de los hogares con tecnologías de la información y comunicación, se reportaron poco menos de 6.3 millones de hogares con conexión a Internet, lo cual presentó 22.2% del total de hogares.
anual de 17.7% durante el periodo 2001-2010, mientras que el crecimiento de los hogares con computadora fue del 13.2%. De los 8.4 millones de hogares con computadora, 26.3% señaló no contar con conexión a Internet. De estos, más de la mitad registró la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con conexión a la red, y casi una quinta parte manifestó no necesitarla. Con base en cifras comparativas disponibles en Latinoamérica respecto de los hogares con acceso a Internet y a una computadora, México se encontró dentro del grupo de avanzada de esta región, superando a Uruguay, Brasil y Chile desde el 2008. En contraste, el promedio de porcentaje de hogares con conexión a Internet del grupo de países de la OCDE, de México forma parte, fue del 68.8% en el año 2009, mientras que nuestro país en el 2010 tuvo el 22.2%, es decir, una tercera parte respecto del promedio general. Para el 2010, la mitad de las entidades federativas del país mostró cifras de hogares con acceso a Internet superiores a la nacional, destacando Baja California, el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo, donde 3 de cada 10 hogares manifestaron tener acceso a Internet. En contraste, los 6 más rezagados estados fueron Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Zacatecas e Hidalgo, en las que se reportaron cifras alrededor de 1 de cada 10 hogares con acceso a este tipo de tecnología. Una distribución similar se observó en las cifras correspondientes a la cantidad de usuarios de Internet, pues nuevamente en los primeros lugares se colocaron el Distrito Federal, junto con Quintana Roo y estados fronterizos. Al mostrar cifras del orden de 4 de 10 de cada uno de los individuos de 6 y más años de edad superiores al porcentaje nacional, que es de 33.8%, mientras que el total de entidades, el estado de Hidalgo se situó en el lugar número 25 por debajo de este porcentaje nacional. Esta información nos permite conocer los datos sobre el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en los hogares de algunas de las entidades federativas, incluida la nuestra. También nos permite percatarnos de la brecha digital en la que se encuentran los estados, así como el hecho de reproducir este fenómeno tecnológico en nuestro país frente a otros países desarrollados. Aunque en la actualidad el servicio de Internet está disponible de manera inalámbrica en lugares como bibliotecas, restaurantes, hoteles, cafeterías, centros comerciales, universidades, escuelas, aeropuertos o en las plazas principales de algunos municipios, la posibilidad de acceder al servicio no es el mismo para todos, ya que en los estados como Hidalgo se cuenta con zonas rurales indígenas en donde el costo del servicio hace imposible su acceso, quedando relegadas, la cual amplía esta brecha digital, y es la causa de que estemos ubicados en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a cobertura. No puede pasar desapercibido que el acceso a Internet en las regiones pobres del país y de nuestro estado, específicamente en las regiones rurales o indígenas, permitiría cambiar la vida de sus habitantes, pues contar con este medio significa poder difundir su cultura, sus artesanías, sus costumbres y sus actividades, ofrecer y vender sus productos, generar divisas para ellos mediante la elaboración de proyectos sustentables, acceso a la salud, a la educación, entre otros. En el futuro podríamos contribuir con el medio ambiente al ahorrar o eliminar el uso del papel que es utilizado para elaborar los libros, que
que ocupan los alumnos en los centros escolares, dotándolos de equipos de cómputo con conexión a Internet, lo que también serviría para llegarse de la información adicional que sea esencial y de interés para ellos, que les permita mantenerse actualizados en los acontecimientos alrededor del mundo. Este tema debe ser prioritario en las políticas públicas de los gobiernos federal, estatal y municipales, tal y como sucede con temas como el cambio climático, la seguridad, la salud, la educación. Pues acercar la conectividad a la población reducirá la brecha digital en la que nos encontramos inmersos, por lo que es necesario implementar políticas públicas que permitan a la población de manera gradual y equitativa el acceso al Internet, así como a la adquisición de equipos de cómputo a costos accesibles o de manera gratuita, lo que permitirá que nuestra entidad sobresalga y destaque a nivel nacional en el aspecto tecnológico, haciéndolo un Estado competitivo. Por ello, la presente propuesta tiene como finalidad adicionar los párrafos 7º y 8º al artículo 8 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, a efecto de incorporar el derecho de los hidalguenses de acceder al Internet, así como al uso de las TIC, lo que permitirá el impulso de una mejor educación y capacitación que fortalezca el desarrollo humano, el ejercicio de la libertad de expresión, su inclusión a la sociedad del conocimiento, la disminución de la brecha digital y que además tenderá a impulsar el crecimiento económico, científico, tecnológico del Estado de Hidalgo. Cabe mencionar que en algunas de las entidades de nuestro país ya han legislado en materia de acceso a Internet y el acceso a la sociedad del conocimiento. Tal es el caso del Estado de Baja California Sur, que en el párrafo 3º del artículo 10 de la Constitución incorporó recientemente el derecho de acceso gratuito a Internet. Por su parte, el Estado de Morelos contempla para sus habitantes, en el penúltimo párrafo del artículo 2, el acceso libre y universal a Internet, así como el Estado de Colima, que en la fracción 4ª del artículo 1 de su Constitución introdujo el derecho de acceso a la sociedad de la información y el conocimiento. Además, en estados como Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas ya han sido presentadas diversas propuestas y dictaminadas favorablemente. Algunas de ellas a efecto de incorporar como un derecho más en su constitución local el relativo al acceso a Internet. Colocarnos a la vanguardia de este tema fundamental, esencialmente los jóvenes y los sectores económicamente más desprotegidos, significará que estamos dando los pasos necesarios para impulsar a esos segmentos de nuestra sociedad. En el contexto de la sociedad del conocimiento, se debe promover una agenda digital mediante una mayor atención a la ciencia y la tecnología, para impulsar una mejor educación y capacitación que fortalezca el desarrollo humano, la disminución de la brecha digital mediante el uso de Internet, el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, así como impulsar la inclusión de todos los hidalguenses en esa agenda digital. Por lo antes expuesto, el Grupo Legislativo de Nueva Alianza somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan los párrafos 7º y 8º al artículo 8 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Único, se adicionan los párrafos 7º y 8º al artículo 8 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 8 bis, párrafos 1 a 6 quedan en sus términos. Párrafo 7º,
tienen el derecho de acceder a la red de comunicación internacional denominada Internet, así como al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que permitirá el impulso de una mejor educación, capacitación que fortalezca el desarrollo humano, el ejercicio de la libertad de expresión, su inclusión a la sociedad del conocimiento, la disminución de la brecha digital y que además tenderá a impulsar el crecimiento económico, científico y tecnológico del Estado de Hidalgo. El Estado y los municipios garantizarán este derecho mediante la habilitación de espacios públicos en los que la población tenga acceso al servicio de Internet de manera gratuita, así como en bibliotecas públicas y centros escolares con la finalidad de facilitar a los educandos sus estudios. Artículos transitorios. Único. El presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, Sandra Hernández Barrera, diputada, diputado J. Dolores López Guzmán, diputado María Eugenia Coradalla Muñoz Espinosa, la de la voz, y el diputado Víctor Trejo Carpio. Dado en el registro legislativo del Congreso del Estado de Hidalgo a los 8 días del mes de octubre del año 2003. ¿Es cuánto? Gracias, diputada María Eugenia Muñoz Espinosa.